Y vamos a estar el día de hoy meditando en el capítulo 2. Y en este capítulo 2 vamos a tener una convicción importante que creo que es necesario que podamos orar como siempre, pero con mucho deseo de que el Señor nos ayude a comprender esta verdad tan importante. El sermón lo he denominado un Dios que hace un pacto con su pueblo. Y una de las verdades que necesitamos comprender de nuestra vida cristiana con mayor convicción es que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y si Dios ha hecho un pacto con su pueblo y yo soy parte de ese pueblo, yo necesito entender de qué se trata eso. Y yo quiero que juntos podamos orarle al Señor, reconociendo que este tipo de cosas son cosas difíciles para nuestro contexto, pero que si el Señor lo ha dejado claro y si toda su palabra habla de pactos, nosotros deberíamos de vivir una relación de pacto con Dios. Y probablemente en la exposición de Génesis vamos a abrirnos por primera vez a una relación de este tipo en nuestro cristianismo personal, así llevemos mucho tiempo, y eso nos va a permitir disfrutar más de una relación con Él y del poder de Cristo viviendo en nosotros para poder cumplir ese pacto. Así que yo quiero que oremos y que pensemos que Génesis no es, por ser el primer libro, algo que está, anticuado, que no tiene injerencia en nuestra realidad actual, sino que toda la palabra de Dios es útil para hacer el propósito de Dios en nuestra vida. Así que oremos al Señor para que podamos estar en sintonía con esta verdad. Dios nuestro, es grande la revelación que tú has dejado en tu palabra, Señor, muchas cosas aún difíciles de entender. Y yo quiero rogarte en esta mañana, Señor, que tú puedas ayudarnos a comprender la dimensión de lo que significa que tú hayas hecho un pacto con tu pueblo. Señor nuestro, te necesitamos para revelar las verdades de tu palabra. Nosotros nacimos en un mundo caído en donde los principios de tu palabra, de la creación, de la forma en la que te relacionas pactualmente con tu pueblo no son una realidad. Y es por eso que nos cuesta entenderte, nos cuesta seguirte, nos cuesta vivir con libertad en lo que tú esperas de nosotros. Pero también te rogamos esta mañana que no solamente las leyes y los pactos sean algo que caracterice nuestra escucha hoy, sino que también podamos escuchar la esperanza que viene de un Cristo que cumple el pacto por nosotros. Y que con el poder que Cristo pudo vivir como hombre sobre la tierra, nosotros también podamos ser ese pueblo que tú deseas. Señor, eso es un milagro, eso es algo difícil de ver, pero te rogamos que ese milagro sea real, como tú prometiste que sería real en tu pueblo, y que nosotros hoy podamos estar convencidos de que somos parte de ese pacto que tú has hecho con aquellos que han decidido confiar y creer en ti de una manera genuina, real y salvífica. Señor, ayúdanos a vivir esto de verdad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que ha hecho un pacto nuevo a través de su sangre y que ha escrito su ley en nuestros corazones. Gracias por el privilegio no solamente de conseguir agradarte, sino de disfrutar que tú ya cumpliste por nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir tu ley como lo que amamos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro intercesor. Amén. Mis hermanos, el que tiene oídos que oiga lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Génesis, a partir del versículo 4. La palabra del Señor dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en el que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del cielo.
Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí un hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 10. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día del que comas ciertamente morirás. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios, y el nombre del sermón, como les mencionaba ahora, es Dios hizo un pacto con su pueblo. Y ustedes se preguntarán por qué en este sermón yo puse Dios hizo un pacto con su pueblo, si tal vez en el texto no hay alguna señal literal de que Dios hizo un pacto con su pueblo en esta ocasión. Y bueno, lo que vamos a ver del principio es definir la palabra pacto. Hay diferentes formas en las que la palabra pacto se define por diferentes teólogos, y básicamente un pacto, en palabras castizas, es un compromiso de 2 partes a llevar a cabo un acuerdo en el cual hay condiciones. Hay condiciones que, si bien el pacto se cumple, es de bendición, y hay condiciones que, si bien el pacto no se cumple, pues trae consecuencias negativas. Y normalmente los pactos se desarrollan entre 2 personas iguales, pero este pacto es un pacto que se desarrolla de manera unilateral con Dios. Y la razón por la que vemos un pacto aquí es efectivamente, más adelante lo vamos a ver con más detalle, es porque en esta ocasión Dios está elaborando las condiciones, es decir, Él está preparando un mundo, está preparando unas condiciones, y está creando un hombre con la capacidad de responder a un compromiso con Él. Él entra en pacto en la manera en la que se relaciona a Dios. La manera en la que vemos que Dios se relaciona a lo largo de las Escrituras es de forma pactual. Siempre hay una característica de Dios de entrar en un compromiso con su pueblo para bendecirle. Siempre el propósito de Dios al entrar en un compromiso con su pueblo es bendecirle, con que Él sea su Dios y con que ellos puedan disfrutar de todas las bendiciones que implica de que Él sea su Dios. Y entonces Él lo que quiere es que ese pueblo pueda corresponder a esa bendición de que ese pueblo sea su Dios y pueda ser coherente a las características de alguien que es su pueblo, y que Dios pueda cumplir esas bendiciones. Pero asimismo, como Dios es un Dios justo, también trae advertencias por no cumplir ese pacto. Entonces aquí vemos que el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida son las representaciones condicionales de lo que Dios está haciendo en ese pacto. Entonces está diciendo: si ustedes entonces cumplen este pacto, si ustedes cultivan y cuidan, si ustedes viven conforme a eso, entonces hay una condición positiva, y es que ustedes tendrán acceso a ese árbol de la vida. Podemos inferir eso por el texto, pero también si ustedes comen de este árbol del bien y del mal, entonces ustedes morirán. Entonces en esa relación hay una relación pactual, y entonces muchos teólogos dicen que ese es el pacto de obras, el pacto del reino de la creación, en donde se espera que Adán actúe como un rey en un lugar hermoso, lleno aún de minerales preciosos, en donde se espera que este hombre
cogobierne con Dios y corresponda al compromiso que Dios está haciendo con él como un rey buen representante de este Dios y disfrute de las bendiciones cogobernando con Dios y al mismo tiempo Dios respaldándole como su Dios. Entonces, entendiendo que es un pacto y entendiendo este contexto, nos damos cuenta que también la Biblia, por ejemplo en Oseas 6:7, se refiere a los pecados de Israel diciendo: son como Adán, que quebrantaron el pacto. Entonces Oseas, el profeta, nos ayuda a entender que la cosmovisión bíblica acerca de este momento es el primer pacto que Dios hace con la creación. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nuestro propio cristianismo actual? Tiene muchísimo que ver, porque el origen nos ayuda a entender cómo Dios se relaciona hoy con nosotros, porque Dios no se contradice. Si Dios entró en una relación de pacto desde el inicio, entonces hoy Dios se relaciona de manera pactual con su pueblo. Entonces es muy importante nosotros entender esto, porque nosotros no podemos relacionarnos bien con Dios si nosotros no entendemos cómo Dios funciona a través de sus pactos. Y una de las preguntas más importantes en el cristianismo, que genera más crisis, es una pregunta cotidiana. Es una pregunta que podría ser respondida, y creo que es respondida con esta cosmovisión acerca de los pactos, y es: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Una de las preguntas es: listo, yo me hago cristiano, y entonces ¿qué se supone? Muchas de las cosmovisiones sociales es que el cristianismo se trata entonces de dejar de hacer lo que más me gusta, y por eso muchas personas no se acercan a la iglesia, porque dicen: cuando yo voy a la iglesia entonces tengo que dejar de hacer esto, esto y esto, y yo realmente todavía no estoy preparado y por eso no voy a la iglesia. Y muchas de las cosas que tenemos socialmente y religiosamente tratan de responder esta pregunta: ¿qué es lo que Dios espera de mí? El día de ayer venía para el estudio bíblico que hacemos con algunas de las personas de esta iglesia, y me interceptó una mujer que se había dado cuenta que nosotros éramos pastores, que yo era pastor, y digo nosotros porque ella por error también dice que Valentina es la pastora, aunque nosotros no creemos eso. Su connotación es: ahí hay hombres, ahí hay un hombre que puede servir a Dios y que puede ser de bendición, y me interceptó para decirme, ella ya había hablado conmigo y me había hablado de la posibilidad que ella quiere buscar a Dios en esa unidad residencial en la que vivimos, y entonces ella me decía: ya tengo 3 vecinas más que junto con el vecino que me contó que usted es pastor, podemos reunirnos aquí en esta unidad para estudiar la palabra. Yo quiero estudiar la palabra, yo necesito buscar de Dios, estoy en un momento en donde es importante. Cuando ella me llamó, ella estaba en un balcón de un lugar donde ella no vive, ella vive en un apartamento diferente, y me llamó desde un balcón que queda muy cerca a la torre donde está mi apartamento, y habitualmente nosotros parqueamos nuestro auto en ese lugar, frente a ese apartamento. Entonces me doy cuenta que entonces muy probablemente muchos de los vecinos que están muy cerca a nosotros están enterándose qué es lo que hacemos. Y por un lado me alegra porque tenemos grandes oportunidades, pensamos en vivir una unidad para influir con el evangelio en ellos, y me parece increíble que haya sobre todo esa reacción de gente que la poca que sabe quiere conocer acerca de la palabra, acerca de Dios a través de nosotros. Pero al mismo tiempo, sin negarles la realidad, también es un desafío, porque veo que la gente que me rodea está de alguna manera conociendo a alguien que de alguna manera ellos anhelan que represente lo que debería ser, lo que debería ser un cristiano. La sociedad en muchas ocasiones le molesta a la gente religiosa, en muchas ocasiones lo desprecia, pero por otro lado, R.C. Sproul decía en algunos de sus predicaciones acerca de la justicia: tenemos un mundo sediento de ver algo bueno, de ver una manifestación de lo correcto, una manifestación de la justicia. Y por eso, de alguna manera, este acontecimiento genera una presión, porque sabemos que inherentemente a que alguien vea un pastor, va a estar tratando de ver a alguien que es un ejemplo, alguien que tal vez no va a cometer errores graves, y quién sabe qué cuántas más cosas. Y entonces desde ahí es donde sale la frase:
¿y eso que es cristiano? Y en este caso no dirían solamente ¿y eso que es cristiano? Dirían ¿y eso que es pastor? Entonces, de alguna manera eso genera una presión en nosotros. Y la razón por la que eso genera una presión es porque sabemos, desde el principio, sabemos que es complicado. Sabemos que es complicado responder a Dios como nosotros creemos y pensamos que deberíamos responder a Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que Dios espera que nosotros seamos alguien, que nosotros seamos algo como su pueblo. Y entendiendo esa realidad, es difícil vivirlo, es difícil ser coherente a esa realidad. Pero si pudiéramos responder esta pregunta de ¿qué espera Dios de nosotros? Dios no está esperando, por ejemplo, cuando hablamos del barrio, cuando hablamos de la unidad, cuando hablamos de nuestras familias, cuando hablamos de nuestros trabajos. Las personas no están esperando que nosotros seamos súper espirituales. Las personas no están esperando que solamente nosotros seamos personas que van a la iglesia. Las personas no están esperando que nosotros leamos un montón la Biblia. Las personas están esperando no solamente que nosotros hagamos las cosas correctas como la gente normal las haría. Las personas y también el Señor están esperando que nosotros hagamos las cosas como Cristo. Que nosotros seamos el Cristo que ellos pueden ver, que nosotros seamos la palabra de Dios que ellos no pueden leer. Así que Dios no está esperando que su pueblo sea más espiritual para que algún día alguien diga qué espiritual que es. Dios no espera que la palabra de Dios esté en nuestra mente para que algún día alguien diga cuánto de Biblia sabe. Lo que Dios quiere de su pueblo es su justicia. Por eso en los evangelios escuchamos las enseñanzas del Señor Jesús: busca el reino de Dios y su justicia. Y la pregunta es, ¿cuál es la justicia de la que se habla? ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Dios quiere que su pueblo sea un pueblo justo, y lo que quiere decir la justicia es lo que apela a lo que debería ser. La justicia dice esto está bien y esto está mal, y lo que Dios espera de su pueblo es que Dios actúe conforme a lo que Él espera de su pueblo, conforme a su carácter. Y entonces ahí tenemos una grave circunstancia. Leemos en muchos de los libros acerca de pastores, incluyéndome, lidiamos con la incoherencia. Predicar aquí lo que es correcto, mientras en nuestros hogares lidiamos con ser esos esposos conforme al amor que Cristo presenta, que debería ser un esposo. Y asimismo los cristianos todo el tiempo lidiamos con amar a nuestros enemigos, proclamar el evangelio con la pasión que deberíamos hacerlo, tener una vida cristiana ferviente. Lo que Dios espera de su pueblo es que sea un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo que represente su grandeza, su santidad. Entonces, entendiendo esta crisis, tenemos frente a nosotros un texto en donde desde el principio Dios hace un compromiso con su creación. Y nosotros necesitamos entender por qué Dios, un Dios santo, hace un compromiso con su creación para que sea un pueblo justo. Lo que Dios espera es nuestra justicia, nuestra forma correcta, pero al mismo tiempo la paradoja de un mundo como el que tenemos. Cómo Dios puede seguir amando a un pueblo que no muchas veces está dando lo que debería dar. Es muy importante tener Génesis en nuestra mente. Así que entendiendo esto, vamos a ver esta porción en 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es: el Señor prepara un hombre para una relación pactual. Eso lo vamos a ver en el versículo 7 y el versículo 8. Al versículo 8, el punto 2 es: el Señor preparó un lugar perfecto para hacer un pacto con los hombres. Eso lo vamos a ver desde el versículo 9 al versículo 14. Y por último vamos a ver: el Señor hizo un pacto magnífico pero condicional con el hombre, y lo vamos a ver desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Y la premisa que quiero que hoy recordemos es que el Señor ha escrito su ley en tu corazón, y nuestro mandato es: cumple con su pacto, cultiva y cuida para su gloria. El Señor ha escrito la ley en tu corazón,
cumple su pacto, cultiva y cuida para su gloria. Y entendiendo esto, vamos a desarrollar la idea del pacto en esta escena principal. Y es que el primer punto que quiero recordar es que el Señor prepara a un hombre para una relación pactual. Los versículos 7 al 8 nos recuerdan aspectos importantes. Y es que el Señor Dios formó, y cuando vemos esa palabra formó en el versículo 7, lo que estamos recordando es que Dios estaba pensando en quién iba a crear. Dios no creó a cualquier ser humano de cualquier manera. En versículos anteriores vemos que la Trinidad dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios mismo estaba pensando en que, siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, este ser creado, este hombre, pudiera reflejar su imagen. Pero al mismo tiempo, mientras tenía la capacidad de reflejar su imagen, Dios creó a este hombre con una capacidad no solamente de vivir, disfrutar, sino que en el contexto pactual también vemos que Dios crea un hombre con una capacidad de cumplir ese pacto, si no Dios sería un Dios injusto. Dios creó un hombre con esa capacidad, pero al mismo tiempo, como es reflejo de su imagen, con la capacidad de elegir. El hombre creó, dice el versículo 7, el hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz y le dio aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos desde el principio lo importante que es que nosotros como seres vivientes, como humanos, podamos vivir de acuerdo a aquel que nos ha dado vida. Usted podría decir: no, pero yo fui resultado de que mis papás se enamoraron alguna vez y de ahí salí yo. Pero el Señor ha determinado que la creación, la existencia del planeta en el que vivimos, sea producto de esto mismo. Dios forma, ¿sí? En otros textos vemos que somos como el poema de Dios. Él es el que forma a cada uno de acuerdo a su propio diseño, a su imagen, y Él es el que da aliento de vida a cada ser que vive sobre la faz de esta tierra. Y entonces esa condición hace que desde el principio el ser humano necesite no solamente vivir por lo que cree que es bueno para sí, sino ser coherente a esta realidad de quién fue el que le dio ese aliento de vida, y que es un ser viviente porque alguien sopló vida en su cuerpo, alguien permitió su vida. La creación, todo lo que hay, toda la humanidad responde a un Dios que inició la vida. Eso lo hablamos en la predicación pasada de Génesis. Pero lo mencionamos ahora para entrar a comprender por qué es importante que nosotros vivamos en una relación de pacto con Dios, porque desde el principio Dios nos creó con la capacidad de relacionarnos con Él de esa manera. Y cuando vemos el versículo 8, vemos que Dios, en medio de todo lo creado, recuerden que ya vimos que había un cielo, habían aguas, había un sol, había luna, y Dios había dado orden a todo lo creado, pero de manera especial Dios prepara un lugar y dice que Él plantó, como si Él fuera el mismo, un huerto, y entonces buscó un lugar y puso ahí al hombre que había formado. Entonces vemos que desde el principio Dios crea, pero al mismo tiempo no solamente Él crea las cosas para que las personas busquen su propia manera de vivir, para que sus personas interpreten su propia manera de relacionarse con Dios, si es que existe. Dios no crea al ser humano para que las personas puedan buscar la propia manera de amar, de crear familia. No, desde el principio lo que determina al ser humano es que Dios crea, pero al mismo tiempo como si fuera un artesano, un agricultor que con sus propias manos, así como dice el versículo 8, Él planta el huerto. Cada árbol que había en ese lugar y sobre la faz de la tierra fue detalladamente puesto por Dios con una razón específica, y es que el hombre fuera puesto ahí con un propósito especial, y es que el hombre entendiera cuál era la manera en la que él debería relacionarse con lo más importante de todo lo que podría tener en su conciencia, que es Dios su creador, quien le dio vida con un propósito que tiene que ver con la gloria de ese Dios, reflejar su imagen. Entonces vemos la gran dimensión de lo que significa un pacto.
y la manera de relacionarnos con Él, Dios hizo todo especial para que nosotros pudiéramos bendecir su nombre con una relación coherente y conforme a lo que Él dispuso. Dios puso ese jardín y se encargó de crear un hombre particularmente capaz de relacionarse con Él de manera pactual. Y no solamente eso, sino que este jardín era un jardín especial, y de alguna manera Dios crea a este hombre y le da algo que no tiene ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada tiene la capacidad de reflejar la imagen de Dios como el hombre. Ninguna cosa creada tiene la capacidad de gobernar junto con Cristo, gobernar junto con Dios. El mandamiento que veíamos en la primera predicación es que Dios, como su petición al hombre, era que gobernara, sojuzgara la tierra. O sea que no solamente Dios creó a este hombre para que se relacionara con Él de manera pactual, sino que también para que gobernara con Él, y entonces le da la capacidad de reflejar su imagen, pero también la capacidad de ser un rey en ese lugar, de ser como un gobernante justo, no a su manera, sino conforme a aquel que le había dado vida. Es como un sacerdote, es como alguien que va a liderar a las siguientes generaciones. Entonces lo que vemos de aquí en adelante como una premisa de este texto es que Dios ha preparado un lugar propicio para gestar una relación especial, una relación pactual con el hombre. Dios decide no solamente crear al hombre, sino gestar todo tan claramente para que el hombre le quede claro cómo relacionarse con él. Entonces una de las cosas que necesitaríamos hoy entender es si nuestra relación con Dios tiene la comprensión de tal magnitud. Yo he sido creado, Él es el que me ha dado vida y Dios espera que yo me relacione con Él, que me proyecte la vida, que sea un profesional, que tenga familias conforme a esa relación que Dios decidió crear con el hombre. Así que lo primero que tenemos que recordar es que Dios prepara a un hombre para una relación pactual. Tú fuiste creado para una relación pactual con Dios. Tú fuiste creado para una relación pactual. La pregunta es, ¿entiendes cómo es una relación pactual? ¿Cómo se relaciona un ser creado con un Dios que ha determinado una relación pactual con Él? Tal vez hoy sea la primera vez que veas acerca de esto y es necesario que sigamos avanzando para que sigamos reflejando lo que Dios espera de nosotros como su pueblo cuando nos relacionamos con Él de la manera correcta. El segundo punto es: el Señor preparó un lugar perfecto para hacer un pacto con los hombres. A partir del versículo 9 vemos algunas connotaciones y características. Dice que Dios plantó ese Edén y Dios hizo brotar todo árbol agradable y bueno a la vista para comer. Parece ser que estos árboles tenían unas características especiales en este lugar. En este lugar había provisión, alimento, sustento. Pero no solamente eso, había agua. Y también habían dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol que representaba la posibilidad de permanecer en una vida de esa relación pactual como su centro, pero con una vida sin muerte, al menos como la que nosotros conocemos. Y por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue un árbol puesto ahí para poner una condición, para probar a Edén, para probar a Adán, y para que el hombre pudiera adorar a Dios, eligiendo no solamente lo bueno, sino también lo que no debía de hacer. Y entonces estos dos árboles desde ahí ponen un escenario cultivado para que sean el centro de lo que está pasando en el Edén, para que el ser humano entienda que está en una relación pactual, que hay una condición positiva si obedece, pero hay una condición negativa si desobedece, que va a ser nefasta. También dice más adelante que en este lugar había ríos, que había oro, que había ónice, piedras preciosas. Una de las características que vemos de algunos de los comentaristas es que el Edén fue el primer templo. Los templos en el tiempo de los reyes eran lugares llenos de oro, lugares llenos de piedras preciosas. Y eso lo entendemos porque estos lugares eran edificaciones tan valiosas.
Y la razón por la que esos lugares eran edificaciones tan valiosas era porque cuando el ser humano entraba a esos lugares y veía el resplandor de sus paredes, lo perfecto de su edificación, la hermosura que había representada ahí, entendía que algo especial estaba pasando en ese lugar. Por lo tanto, aunque si bien no es aplicable hoy, y aunque no podríamos decir que necesitamos lugares llenos de oro y piedras preciosas, porque sabemos que nuestro verdadero templo ahora es Cristo mismo, el verdadero lugar precioso, y que ya no solamente necesitamos un lugar físico, porque Él nos adentra al mejor de los templos, al lugar santísimo, ante el mismísimo trono del Dios Santo. No necesitamos esos lugares. Sería bueno que tuviéramos un lugar que nos ayude a recordar que algo especial está sucediendo, que hay reverencia, que estamos en una relación pactual, que a quien adoramos es el Señor de señores, que no estamos aquí haciendo lo mismo que cuando ponemos música para hacer aseo un sábado. Estamos adorando al Dios viviente. Cerrando ese paréntesis, esa aplicación, lo que Dios quería en este momento puntual era que el ser humano recién creado pudiera ver la diferencia entre Edén y otros lugares por la hermosura de lo que había ahí, y todo eso que le rodeaba le ayudara a entender lo especial que estaba sucediendo allí, lo valioso de conservar una relación con Dios en donde pudiera permanecer la vida, la posibilidad de acceder a ese árbol de la vida y también las consecuencias de perder toda esa hermosura. Entonces vemos que Dios prepara ese prototipo de lo que sería ese templo para que Edén fuera un lugar elevado, en la cima de una montaña, que emanara agua, que tuviera piedras preciosas, para que el ser humano entendiera la dimensión de lo que estaba pasando al ser puesto ahí y la forma en la que debería proyectarse en la vida. La premisa de hoy es que el Señor ha escrito su ley en tu corazón, y por eso tú puedes hoy cumplir su pacto y cultivar y cuidar para su gloria. Dios desea que tú puedas entender la hermosura de lo que sucede cada vez que tú te relacionas con Él. Que no es cualquier cosa venir a adorarle cada domingo, porque lo mejor que puede tener el ser humano es tener a Dios como su Dios. Pero no todos los seres humanos disfrutan de esto. Y nosotros necesitamos entender que los seres humanos que disfrutan de esto son los seres humanos que llevan a cabo una relación pactual. Pero hasta aquí no hemos hablado nada de eso. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos relacionamos pactualmente con Dios? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si nuestra relación con Dios es una relación conforme a lo que Él ha determinado desde Génesis? Y los versículos anteriores nos ayudan a recordarlo. El tercer punto será: el Señor realizó un pacto magnífico pero condicional con el hombre. Era un pacto hermoso, era un pacto sin comparación, era una relación que sostendría toda la humanidad desde el principio. Dios fue un Dios sabio y Él sabía que la relación pactual con Él era lo que iba a garantizar que en este mundo no hubiera maldad, era lo que iba a garantizar que en este mundo no hubiera destrucción, que hubiera orden, armonía, deleite, placer del bueno. Es por eso que el tercer punto nos ayuda a entender que el Señor realizó un pacto magnífico pero condicional con el hombre. El versículo 15 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, desde el principio Dios pone al hombre en este gran mandamiento que Dios le había dicho cuando crea en el primer capítulo, de que Él iba a sojuzgar la tierra, de que Él gobernaría juntamente con Él de manera específica en esto hermoso que Dios había puesto ahí, en símbolo de su templo, de relación pactual con Él. Era que Él, todo eso bello que estaba en el Edén, que no estaba sobre toda la faz de la tierra, Él tenía que cultivarlo al igual que el que lo había sembrado, haciendo que la vida, que las especies y todo lo que había ahí se multiplicara y que fuera cultivado con cuidado. Y al mismo tiempo, ese cuidado que menciona ahí garantizaría que el hombre estaría tratando de preservar todo lo que está ahí y haciendo que eso se multiplique. Una buena labor de cultivo tiene que ver con la multiplicación, con el florecimiento de lo existente. Dios puso al hombre para que multiplicara esa belleza. Pero entonces entramos
en este momento, cuando la historia se vuelve un tanto tensionante, el versículo 16 dice: el Señor ordenó al hombre, el Señor dio la orden. ¿Por qué Dios puede dar órdenes a los humanos? Porque Él fue el que les dio vida. ¿Por qué Dios puede darte órdenes a ti? ¿Por qué necesitamos someternos a la palabra de Dios? ¿Por qué no podemos poner en duda las Escrituras? ¿Por qué la palabra de Dios es una autoridad? Porque nosotros somos creados y nosotros no somos más que Dios, y por eso Dios llega en este momento oportuno, después de que el ser humano está ahí, de que tiene aliento de vida, que está consciente de que puede responder a las órdenes que Dios le da, y le dice en el versículo 16: de todo árbol del huerto podrás comer. Todo lo que había en el huerto era disponible para él. Todo lo que había en el huerto era para su placer, para su deleite, para su disfrute, para su sustento, para su salud. El versículo 17 nos habla del pero, la condición. Es decir, el ser humano, si perseveraba en esta realidad, era un ser humano que iba a disfrutar de unas condiciones estables de esa bendición. Y no solamente eso, sino imagínense lo que vendría si yo pudiera garantizar que la vida es como la que estaba sucediendo en el Edén, y el ser humano multiplicando eso. ¿Cómo sería la vida sin muerte, sin enfermedad, y con un Dios respaldando los actos de gobierno de ese hombre creado? ¿Cómo sería nuestra vida? No estaríamos pensando en si tenemos dinero o no, no estaríamos pensando en pagar la salud, no estaríamos pensando en que se nos va a acabar el mercado, no estaríamos pensando en la enfermedad, ni siquiera estaríamos pensando en la muerte. En muchas ocasiones he usado la famosa película Avatar para imaginar cómo sería la evolución de una creación perfecta. El ser humano viviendo en una perfecta relación con la naturaleza y disfrutando de todo lo creado sin ninguna clase de sufrimiento ni prevención. Eso es lo que vemos de Dios. La gente pregunta: ¿pero por qué Dios permite tanta maldad? No conocen el inicio. Dios quería lo bueno para el hombre, Dios quería lo perfecto, lo mejor. Pero Dios no quería robots. Dios quería gente con capacidad de decisión, que pudiera dar la gloria decidiendo por Él. Pero la única manera en la que el ser humano podría darle la gloria decidiendo es si había otra cosa que elegir. Si Dios no hubiera dado la posibilidad de que el ser humano, así como dice el versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, por razón a su propia gloria, para no crear robots y para crear gente que pudiera adorar a Dios, eligiendo lo que era bueno y eligiendo lo que era perfecto delante de Dios, en una muestra de gratitud, de amor, de profundo deleite por lo que Dios había hecho. Entonces Dios permitió que en el Edén hubiera una posibilidad para que la elección siempre buena pudiera adorar en cada ocasión. Porque teniendo la posibilidad de elegir otra cosa, se elegiría siempre agradecer y vivir conforme a esa relación pactual. La ley positiva, dice un comentarista llamado Nehemiah Cox, especialista en la doctrina del pacto, él dice: la ley positiva fue vigilada por una sanción en la amenaza de muerte por su transgresión. No podríamos glorificar a Dios de la manera correcta desde el Edén si no hubiera la capacidad de elegir. Después, en los siguientes capítulos de Génesis, nos daremos cuenta que el ser humano, después de la caída, perdió la capacidad de elegir. El libre albedrío que llaman solamente es real en Adán, porque solamente Adán conocía realmente lo bueno. Cuando el ser humano nace, producto de la maldición de elegir ese árbol que no había elegido, el ser humano pierde la capacidad de ver lo que realmente es bueno y solamente puede ver lo malo y lo menos peor, pero no tiene libre albedrío. Jesús recupera una capacidad en el ser humano que más adelante vamos a ver, pero el hombre por naturaleza sabía, por su condición, por su inteligencia. Imagínense lo inteligente que era Adán.
Él sabía lo que estaba representando ese árbol. Él sabía que si el Dios bueno había creado todo perfecto y le prohibía eso, era tremendamente grave lo que había detrás de ese árbol. El hombre conocía las condiciones de ese pacto. El hombre sabía que el árbol de la vida significaba una vida eterna con la que él podría disfrutar de esa relación. Y lo vemos por importancia porque en Apocalipsis 22, la representación de la nueva ciudad de Dios tiene el árbol de la vida. Dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Al final de nuestros días, la buena noticia, antes de que se vuelva tan oscuro esto, en las siguientes predicaciones, es que el Edén se multiplicará para ser una gran ciudad por la obra de Cristo, y el árbol de la vida tendrá nuevamente sus frutos dispuestos para aquellos que han sido liberados del poder del pecado. Qué hermosura es ver que el propósito de Dios no se frustró, sino que Dios está llevando sus propósitos de manera perfecta para que al final de los días el hombre pueda ser ese hombre que pueda darle la gloria. El versículo 17 es importante al final porque dice: porque el día en el que comas ciertamente morirás. Y en ese momento Dios entra en una relación con el hombre acerca de que si cumple esto, pues él sería su Dios, pero si no, una amenaza de muerte. Y lo que entendemos de esa amenaza de muerte no solamente es la muerte inmediata. Dios en su misericordia permitió que el hombre no muriera de manera inmediata, pero producto de la caída el hombre está muriendo a cada segundo, es más viejo y va de camino a la muerte. La enfermedad perdió la estabilidad no solamente de la relación con Dios, sino que este pecado es tan grave que ante la infinita bondad de Dios al crearlo todo perfecto y solamente haber una cabida para atentar contra Dios, no solamente se trataba de comer un fruto. Si Dios no hubiera dicho nada de ese árbol, no sería nada de malo comer un fruto. ¿Qué era lo grave de esto? ¿Qué era lo malo de esto? Era que tomar esa decisión era renunciar a ser el pueblo de Dios, renunciar a ser ese pueblo guiado y relacionándose con Dios de la manera en la que Él lo determinaba. Era la rebeldía de decidir ser Dios, era reemplazar la dirección de Dios por asumir que ese hombre era más sabio que las directrices de Dios. Por esa razón el pecado es tan grave, porque es un atentado contra el gobierno de Dios. Por esa razón entendemos que si Dios amó infinitamente al hombre, el no cumplir con esta condición era un pecado infinitamente atroz, que merecía consecuencias infinitas. No había razón por la cual comer ese fruto cuando todo era perfecto. Entonces Dios forma al hombre, lo crea, le da todo un lugar hermoso, le promete estabilidad presente y futura, le promete su amor, su respaldo, le promete todo lo que necesita. El ser humano, conocemos la historia, decide escoger justo el único punto negro en toda esa hermosura. Pero hay una esperanza. Y es que si bien el hombre fue llamado a fructificar y a multiplicar el Edén, incluyendo la vida que Dios le daría a través de Eva, de una generación de humanos, encontramos que Dios desde el principio, aún antes de crear a Adán, conociendo que esto iba a suceder, Él sabía que iba a haber una necesidad de enviar a un mejor y verdadero Adán. Y por eso las promesas más hermosas de la palabra de Dios están en Jeremías 31, en donde Dios dice que aún habiendo hecho ese pacto y dejándole entender al hombre el amor que tendría con él, y lo único que él deseaba era que vivieran conforme a sus planes, Él dice: aunque yo hice ese pacto para bendecirlos y ellos me traicionaron, aunque hicieron todo lo que han hecho, Dios promete hacer un nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como un pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entendiendo que el ser humano no tiene la capacidad de vivir en una relación pactual con Dios desde el principio, aunque Adán sí la tenía, mucho menos la tendrán. Ahora los que han sido afectados por el poder del pecado en un mundo como este no tienen la capacidad de relacionarse con Dios. Pero Dios hizo un nuevo pacto en donde a través de un descendiente de esa humanidad que Él creó de forma sobrenatural, dice aquí, como el profeta Jeremías menciona: daré mi ley en sus corazones, escribiré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Lo que sabemos de parte de ese profeta es que esto era un anuncio simbólico de cómo en la mente de esas personas que quieran entrar en una relación pactual con Dios estaría aquel capaz de vivir una vida perfecta, corresponder a Dios y relacionarse con Él de la forma en la que debe ser relacionado cualquiera que quiera relacionarse con Él. Y vemos en Isaías 53 diciendo de parte de Dios: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, refiriéndose a Jesús. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mis hermanos, el mensaje, la buena noticia de Dios es que Dios creó un mundo para su gloria. El ser humano le dio la espalda, pero Dios reemplazó en esa relación imposible que el ser humano no podía tener con Él. Le reemplazó a través de un hombre que pudo vivir una vida perfecta, pactual, relacional, para cumplir cada una de sus exigencias. Y no solamente vivió, sino que murió por todas las veces en las que nosotros hemos invalidado por nuestros pecados ese compromiso de Dios con su pueblo. Y no solamente eso, sino que ahora vive en ellos y cumple la profecía de Jeremías. ¿Quién es aquel que no comía por hacer la voluntad del Padre? ¿Quién es aquel que entendía que su reino no era este mundo y abandonaba sus privilegios para poder servir a aquel que era su verdadera relación prioritaria? Es Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien hemos dicho creer. Así que lo más importante de esto no solamente es entender que Él nos ha reemplazado para que hoy podamos tener una buena relación con Él, sino que esa misma relación pactual hoy sigue vigente. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos ser esa nueva raza de humanos. Cuando el ser humano cayó producto de romper esa relación, perdió el libre albedrío, ya no pudo decidir por el bien, porque el pecado gobierna. Producto de la maldición de esa decisión, Dios decide maldecir a la humanidad. Les aparta, son expulsados del Edén, ya no son capaces de vivir en una relación con Él, no pueden reflejar su gloria. Pero cuando Jesús vuelve, Él revierte esa realidad y entonces el ser humano ya no es como Adán. Ahora las leyes, Adán sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, su conciencia estaba nutrida, él sabía, pero no tenía a Cristo escrito en su corazón, no tenía las leyes.
Cuando Cristo vuelve y un cristiano pone su confianza en Jesús, entonces sus leyes, sus mandamientos están en su corazón. El cristiano verdadero no solamente puede vivir una relación pactual, tiene una inclinación hacia el bien. Puede hacer las cosas que Dios determina en esos pactos. Y si bien el pecado sigue gobernando en tu vida, si tú has creído en Cristo, la ley de Dios está en tu mente y escrita en tu corazón y puedes vivir sus mandamientos. Es decir, la ley de Dios es posible ser cumplida. Tal vez no a la perfección, pero será muy diferente que cualquier persona que intenta vivir a su manera. Así que somos el instrumento de Dios para representar lo que realmente es la justicia y su bondad. Nosotros como su pueblo hoy podemos vivir en una relación pactual con Él a través de Cristo, poniendo nuestra confianza en que Él cumplió ese pacto, pero al mismo tiempo de que seremos ese pueblo que vive conforme a ese pacto mientras lucha con su propio pecado. Así que reconocemos nuestra incoherencia. No hay humano, por más de que haya confiado en Cristo, que no pueda haber una lucha con ser coherente a ese pacto, de ser el esposo que debería ser, de ser el cristiano que debería ser. Pero un verdadero creyente que se ha arrepentido por cómo su vida ha hecho tal impacto en la relación con Dios, en la creación, y la nefasta realidad de la rebeldía ha tomado el control de su vida, está tan arrepentido y tan convencido de que su única esperanza es que Cristo le reemplace, que se aparta de una vida que va en oposición a esa relación pactual. Y cuando recibe a Cristo, el poder de Cristo le capacita para que a pesar de sus pecados avance con poder y valientemente, para a pesar de su incoherencia en diferentes circunstancias, vivir conforme a la gloria de Dios. Primero porque Cristo lo ha reemplazado y segundo porque tiene el poder de vencer el pecado, de ser cada vez como Cristo, de ser el Cristo y la Biblia que los vecinos necesitan ver. No por sus propias fuerzas, sino porque la promesa de Jeremías es una realidad en los creyentes y por eso aún los creyentes están en una condición mejor que la de Adán. Son mejores que Adán, están en una mejor condición porque ahora el poder capaz de cumplir ese pacto habita en la vida de aquellos que han creído en Cristo como el único que puede salvarles. Entonces cuando Jesús vuelva, Jesús va a ver en su pueblo aquel pueblo que fue reemplazado por aquel que cumplió el pacto de manera perfecta. Jesús, cuando celebra la Santa Cena, dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Cuando creemos en Jesús, lo que creemos es que Dios hizo un compromiso consigo mismo a través de Cristo, de que Cristo, viviendo en la vida de ellos, aquellos que Él había pensado como su pueblo, vivirían como Él desearía. Así que como aplicaciones, tú puedes creer que Dios ha gestado un mundo como este, ha dejado a Cristo para escribir la ley en tu corazón, no solamente para que tú recibas el consuelo de una relación cristiana, sino también para que tú vivas conforme a una relación pactual, que tú puedas cumplir la ley que está frente a tu mente y está en tu conciencia, no para ser justificado. No estamos hablando de la justificación, no estamos hablando de que hacemos cosas buenas para que Dios nos ame y nos acepte en su reino. No podemos hablar de eso, porque Dios no nos acepta por lo que hacemos, porque nosotros no podemos cumplir a cabalidad con nuestra vida las exigencias de Dios. Pero sí hablamos de que cumplimos su ley y sus mandamientos, de que nos apartamos del pecado, de que cumplimos una vida conforme a su justicia en la medida en que más se nos pueda dar, porque el poder de Cristo que cumplió está con nosotros y la ley escrita en sus corazones, en los corazones de aquellos que han confiado en Cristo, les impulsa, y el poder del Espíritu Santo les permite vencer el pecado, abandonar
el pecado. En Corintios, cuando se habla de no se unan en yugo desigual, se ha aplicado esto para el matrimonio, pero esto es un contexto para la iglesia. No se debe llamar iglesia cuando alguien vive en total incoherencia a lo que realmente debe ser el pueblo de Dios. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado en las ciudades, porque las iglesias no están revisando si hay una relación pactual. Una persona que está en una relación pactual es una persona que, a pesar de su pecado constante y diario, desea vivir conforme a lo que Dios dice. Se arrepiente, abandona su pecado. Una relación pactual no será algo como Dios me tiene paciencia hasta el final. No importa si yo hago o no hago lo que Dios espera. No importa si yo estoy comprometido con Él o no. No, una relación pactual es una relación, yo sé que Dios me ama, yo soy su pueblo a través de lo que Cristo ha hecho por mí, y el poder de Cristo conmigo me ayuda a vivir la vida que Él espera que viva. ¿Cómo podemos entender esto? A través de la iglesia. Su palabra debe ser tu alimento para que tú entiendas qué espera Dios de ti. Dios espera tu justicia. Dios espera tu comportamiento con excelencia. Dios espera que tú abandones el pecado. Dios espera que renuncies a tus relaciones ilícitas. Dios espera que dejes de confiar en el dinero como tu seguridad. Dios espera que tu realidad sexual sea una realidad pura. Dios espera que tú le sirvas con amor. Dios espera que tú ames a tus enemigos. Y todos esos estándares Dios los espera. No los espera para recibirte en el cielo, porque la única forma de ser salvo es confiar en Jesús. Pero si hemos confiado en Jesús realmente, entendemos que la sangre de Cristo fue derramada para hacer un pacto con su pueblo. Y ese pacto no será para que Dios bendiga a su pueblo mientras su pueblo actúa como quiere. Ese pacto será con un pueblo que entiende que Cristo derramó su sangre para que tú hoy puedas vivir como realmente conviene. Así que es algo muy serio, es algo muy valioso, es algo muy sagrado el ser el pueblo de Dios, porque la gente va a ver quién es Cristo a través de ti. La gente va a ver quién es Dios a través de tu matrimonio, aún en cómo solucionas tus pecados con tu esposa y tu esposo. La gente va a ver quién es Cristo a través de la manera en la que trabajas. Y tenemos el privilegio de vivir esa relación pactual. Que el Señor nos bendiga para vivir eso, y quiero que te tomes un tiempo mientras preparamos la Santa Cena para recordar que la Santa Cena es un pacto. Y mientras puedes pensar en lo que Dios te está hablando, tal vez hoy sea el momento en donde puedas recordar que aún tus pecados, aún tus fallas, son una buena motivación para recordar que Dios ha hecho un pacto por ti para que esos pecados no te definan. Y si has creído realmente en Él, Él puede darte el poder para vivir una vida conforme a lo que Él desea en esa área. El arrepentimiento verdadero muestra que hay una persona que tiene una relación pactual, el abandono del pecado. Un arrepentimiento sin abandonar el pecado no es arrepentimiento, mis amados. ¿Cuál es tu relación con Dios? Tómate este tiempo para eso.